Hola, mi nombre es Catherine Suazo y mi grupo es el número 2. Les hablaremos sobre la determinación del punto de ebullición. Los integrantes de mi grupo son Leonel Arita, Diana Pineda, Dariel Almendares, Michael Aguilar y Rogelio Canizales. Como introducción, tenemos que el punto de ebullición es la temperatura a la cual un líquido cambia a la fase gaseosa y se caracteriza por la formación de burbujas de vapor dentro del líquido, que se elevan y se escapan al ambiente. Se conocen dos procedimientos generales para la determinación del punto de ebullición, que son la destilación simple o macrodeterminación y el método de Szywolow o microdeterminación. En la siguiente presentación expondremos a detalle cada uno de los siguientes términos, características y utilidades de cada procedimiento de la determinación del punto de ebullición. Y como objetivos tenemos general, describir el punto de ebullición y sus métodos para su determinación, y específicos, conocer en qué consiste la macrodeterminación y conocer en qué consiste el método de Szywolow. Como habíamos dicho, el punto de ebullición es la temperatura a la cual un líquido cambia a la fase gaseosa y se caracteriza por la formación de burbujas de vapor dentro del líquido que se elevan y escapan al ambiente. El punto de ebullición normal de un líquido es la temperatura a la cual su presión de vapor es igual a 760 milímetros de mercurio. El punto de ebullición de una sustancia depende en general de la masa de sus moléculas y de las fuerzas inter o intramoleculares. En una serie homóloga dada, los puntos de ebullición de cada compuesto aumentarán al aumentar el peso molecular. Se conocen dos procedimientos generales para la determinación del punto de ebullición, que son la destilación simple o macrodeterminación, todo es igual microdeterminación. Hola, mi nombre es Diana Pineda. Yo les voy a hablar sobre la destilación simple. La destilación simple consiste en montar una unidad de destilación. Esta se utiliza cuando la mezcla de productos líquidos a destilar contiene únicamente una sustancia volátil o cuando esta contiene más de una sustancia volátil, pero el punto de ebullición del líquido más volátil difiere del punto de ebullición de los otros componentes en al menos 80 grados centígrados. ¿Qué es la destilación simple? Bueno, esta es una técnica en la cual se basa en la diferencia de puntos de ebullición de una sustancia y también sirve para purificar y separar algunas sustancias. Em, si se parte de una mezcla de dos sustancias en la que una de ellas es volátil, se pueden separar ambas mediante una destilación simple. Por ejemplo, si el componente más volátil se recoge por una descondensación de vapor y el compuesto no volátil quedará en el compuesto no volátil quedará en el matrax de destilación. Si ambos componentes de una mezcla son volátiles, la destilación simple no logrará su destilación completa. También el número total de las moléculas en la fase de vapor depende de la temperatura, la presión y la magnitud de fuerzas intermoleculares. También existen distintos tipos de destilación simple, fraccionada por arrastre de vapor a presión reducida. Siguiente. También les voy a hablar sobre los cuidados que se deben de tener al momento
de practicar la destilación simple. El primero es añadir el plato poroso en el balón de destilación para evitar el sobrecalentamiento que afecte la determinación. También que la parte superior del bulbo del termómetro coincida con la parte inferior del tubo lateral. Y una de las razones por las cuales se cometen errores en la práctica, que es difícil de eliminar totalmente el sobrecalentamiento y en algunos compuestos es difícil de evitar. También las impurezas del agua y los otros compuestos presentes en los equipos afectan el punto de ebullición hallado. Hola, mi nombre es Rogelio Canizales. Hoy les voy a hablar sobre la microdeterminación del punto de ebullición, en este caso el método de Sivólogov. Este método tiene como fundamento el equilibrio entre la presión del vapor del líquido que se está midiendo con la presión atmosférica del lugar circundante. Una de las ventajas que requiere este método es que se utiliza una cantidad de sustancia muy pequeña. La cantidad de sustancia necesaria para la determinación del punto de ebullición no excede los 2 ml en comparación a la macrodeterminación del punto de ebullición a través de destilación simple que ocupa alrededor entre 5 a 10 mililitros. ¿Okay? Como requisito, al ser la muestra tan pequeña, esta debe de ser muy pura ya que podría diferir con los resultados reales expectados mostrados en la literatura. Entonces, por eso se requiere que la muestra tenga una alta pureza. Este método consiste en colocar en un tubo de ensayo una pequeña cantidad de líquido. Se introduce en el líquido un tubo capilar cerrado a la llama en un extremo más fino, el cual irá hacia arriba. Generalmente se colocan unas 2 o 3 gotas de líquido dentro del tubo de ensayo. Este sistema microtubo capilar líquido se une generalmente con lo que es una banda de goma. También puede ser un alambre de cobre, como podemos observar aquí en la imagen. Y luego se realiza el montaje. Aquí podemos ver, aquí tenemos una imagen de lo que es el montaje que se utiliza en el método de Sivólogov. Tenemos lo que es el tubo de Thiel. Dentro del tubo de Thiel está lo que es el termómetro de mercurio junto con el tubo de ensayo y adentro pues el capilar. Entonces ahorita vamos a ver más a fondo cómo es la preparación de este método. Bien, el procedimiento del método de Sivólogov primero comienza tomando lo que es el capilar de vidrio y se sella por un extremo. Este capilar se sella por un extremo, se coloca sobre un mechero Bunsen y se va moviéndolo sobre sí mismo para obtener lo que es un sellado uniforme. ¿Ok? En el segundo paso pues tenemos que tomar el termómetro y lo fijamos junto con el tubo de vidrio pequeño y lo juntamos así. Estos deben quedar firmemente atados al termómetro, pero no es necesario aplicar una fuerza muy grande, ya que estos materiales, al ser hechos de vidrio, suelen ser muy frágiles, entonces hay que tener mucho cuidado en eso. Ya en el paso 3, pues con la ayuda de una pipeta Pasteur, colocamos aproximadamente 0.5 mililitros de la muestra de líquido a medir y posteriormente lo colocamos dentro del capilar, dentro del tubo con el extremo abierto sumergido dentro del líquido. El extremo que sellamos va hacia arriba y el extremo abierto va sumergido en el tubo de ensayo. En el cuarto paso, pues ya realizamos el montaje, ¿no? Durante el montaje se llena 3/4 del tubo de Thiel, ya sea con glicerina o con aceite mineral. Y se recomienda utilizar generalmente líquidos con un alto punto de fusión. En la rama recta del tubo de Thiel se introduce lo que es el sistema microtubo, capilar y termómetro que están juntos. Entonces se introduce dentro del tubo de Thiel y luego se llena con lo que es el líquido, ¿no? Asegurándonos que quede cubierta
es muy importante que quede cubierta el tubo de ensayo 3/4 partes por el aceite mineral. Y pues ya en el quinto paso tenemos iniciar el calentamiento del sistema hasta observar burbujas. Durante el calentamiento vamos a estar muy atentos en que se observe un rosario de burbujas, que es como una columna constante de burbujas. En este momento detenemos el calentamiento y se observa la temperatura cuando el líquido comience a elevarse en el tubo capilar. Una vez que se ve este rosario, dejamos de calentar y pues lo que nos indica esta temperatura es que el punto en que la presión atmosférica comienza a exceder la presión del vapor del líquido y entonces ahí es donde consideramos como el punto de ebullición y anotamos esa temperatura como el punto de ebullición. El sexto y último paso es dejar enfriar el montaje. Una vez enfriado, se retira todo lo que es el conjunto termómetro tubo capilar y es necesario repetir el procedimiento con un nuevo capilar sellado. Se repite generalmente por cada muestra, se repite las mediciones 3 veces. Esto es para poder asegurar resultados que sean tangibles y se pueden obtener varios datos de esta medición, ¿no? Se puede obtener una medida para efectuar cálculos de errores. Ahorita les voy a mostrar lo que es un pequeño video. Bien, esta es la parte recta del tubo de fiel. Este es el termómetro. Y aquí ustedes pueden observar el tubo de ensayo. Y adentro, esta pequeña varita que ustedes miran es el capilar. Aquí se está dando el calentamiento y vemos cómo salen unas burbujas. Aquí podemos ver que ya existe un rosario de burbujas y por lo tanto se anota el punto de ebullición. Bien, como conclusiones, tenemos que el punto de ebullición es la temperatura a la cual un líquido cambia de la fase gaseosa y se caracteriza por la formación de burbujas de vapor dentro del líquido. Como explicamos, se conocen dos métodos para la determinación: la macrodeterminación a través de la destilación simple y la microdeterminación a través del método de Tsiholov. La macrodeterminación o destilación simple pues se utiliza cuando la mezcla de productos líquidos a destilar contiene únicamente una sustancia volátil. Y en cambio el método de Tsiholov tiene como fundamento el equilibrio entre la presión del vapor del líquido que se está midiendo con la presión atmosférica del lugar. Generalmente o a veces se recomienda utilizar ambos métodos para una muestra. Primero la macrodeterminación y luego a través de la microdeterminación. Bueno, muchas gracias por su atención. Esta ha sido nuestra exposición sobre la determinación del punto de ebullición. Si tienen algunas preguntas, estamos atentos.